Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Somos Facu y Sofi disfrutando el camino y estamos viajando en nuestro auto tutuca por América hace más de un año. Si no viste los videos anteriores, actualmente estamos en Guatemala y hoy toca irnos a un lugar que sí, que es el ícono de Guatemala, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Este lugar, cuando uno habla de Guatemala, habla de Antigua y habla de este lugar al que vamos a ir particularmente, que ya sabrán cuál es, ¿no? Así que son las 10 de la mañana ya, Sí. Es hora de arrancar rutas. Nos estamos despidiendo de la ciudad de Cobán y ahora ¿cuántas horas tenemos hasta donde vamos? El GPS nos marca 6 horas y media, pero nosotros calculamos que van a ser unas 7 horas y pico. Va a ser un día intenso, son casi 300 kilómetros. Mucho, la verdad que nos vamos a mover bastante. No nos gusta movernos tanto, pero bueno, esta vez tocó. Apenas salimos a la ruta nos encontramos con un montón de cafetales, kilómetros y kilómetros de cafetales. Realmente te dan ganas de pararte a juntar los granitos de café. Tenemos un video mostrando el proceso de café en Ecuador, que si no lo vieron lo pueden ver en la playlist de Ecuador. Y ahora podemos volver a ver acá en Guatemala sobre la ruta. Tienen un aroma hermoso ir por acá y arrancar hacia el video. ¿Y esto? Está totalmente inundada la calle, o sea, no hay forma de pasar por acá. ¿Qué te cobran por...? Vamos a tener que tomar este desvío que acá Hicieron no van a cobrar como algo. una callecita acá. 10 estamos cobrando. ¿10? Sí. A ver si tengo Acá hay monedas. 10 quetzales para pasar por acá. Bueno, 10 que sale o pasar por ahí. Ahí acabamos de cruzar, la verdad que está bastante inundado, no sé qué ha pasado acá. Pero bueno, ya está, seguimos ruta. Posiblemente con una camioneta como esa, que justo se vio ahí en el video, pases, pero nosotros con el auto no nos se vamos nos a hubiera arriesgar. llenado de agua. Gente, no podemos creer las montañas y lo hermoso que es el paisaje en este momento. Sí, no sabríamos decirle exactamente. A ver, fíjese, señor Don Sam. No me sale. Ah, en un pueblo, Yalpemech, así se llama, una comunidad. Está lleno de comunidades en la ruta también, toda gente con trajes típicos. Y la verdad que esta ruta es muy hermosa, muy verde. Y las montañotas que hay. Sí, parece las montañas de Avatar, decía Sofía. Sí, la montaña de la película de Avatar. Acabamos de llegar a Sayacché. Y tenemos que cruzar el río. Ya sabíamos de esto. Vamos a ir a averiguar los precios que tienen las lanchas. Mira, ahí viene el ferry, ¿ves? Sí. Hay una lancha grande Sí, eso dijeron que era como la más segura, como la municipal. Y Sí. las más chiquitas. y la más chiquita, sí. Salen todos lo mismo, tenemos entendido. Tenemos entendido. Vamos a preguntar igual los precios porque no queremos llevarnos ninguna sorpresa. Vamos. Un nuevo ferry. A mí me da un poco de miedo. Estas se ven un poco más grandes, pero las otras eran muy chiquitas. Falta que nos hundamos. Mira. Este es nuestro tercer ferry del viaje y el segundo para el auto, ¿no? El primero fue en Bocas del Toro para el auto y este el segundo. Y el nuestro fue en Ometepe. Claro, bueno, pero el auto también, el tapón del Darién. Ah, bueno, sí. Nosotros Entonces no íbamos. estamos 3 a 3. Estamos parejos con Tutuca. Pero enseguidita llegamos, ya salió, miren, ya estamos llegando al otro lado. Y ya me voy a subir porque ya llegamos. Estamos de nuevo en la tierra. Duró poquito el cruce. Sí. ¿Cuánto dura? Menos de 5 minutos. Sí, nada, pero es muy intenso porque como que ellos lo hacen todos los días, entonces es como que lo tienen muy automatizado, pero chocan en la balsa contra la tierra. Ah, sí. Que no te sacudís. Vamos a hacer cambio de piloto. Hay que ir cansándose parejo. Finalmente, después de muchas horas, salimos a las 10 y son las 5:15 de la tarde. Estamos llegando a El Remate, que es donde vamos a pasar esta noche. Pero miren, les quiero mostrar para acá arriba. Eso que se ve ahí al lado es el lago Petén Itzá. La verdad que muy hermoso. Perdón, estaba chequeando el GPS.
y ya estamos acá nomás a 1 kilómetro, dice, de donde nos vamos a quedar. Qué hermoso, qué hermoso. Llegamos justo para la hora del atardecer. En este lago que tenemos acá al lado dicen que se pueden ver muchos cocodrilos. De hecho, no hemos visto ningún cartel, pero tenemos entendido que está prohibido, o salvo en algunas zonas, poder meterse porque está lleno. Veremos a ver si podemos encontrar alguno, ojalá que sí. Vamos a sacarle alguna foto. Y hemos llegado por fin después de un largo viaje. Tutuca queda parado acá, abajo de una planta. Se portó como un campeón, hoy viajamos muchas horas, como 7 horas. Se portó excelente. Antes que se vaya la luz, queríamos mostrarle el lugar donde nos estamos quedando. En realidad nos vamos a quedar esta sola noche. Mañana va a ser la gran noche. Ya van a ver dónde nos vamos a quedar mañana. Tenemos dos, hace tanto calor que incluso, mira, tenemos 2 camas. Esta y el otro puede dormir allá si hace mucho calor. Me mandó a dormir en la otra cama, veo. Al día siguiente. Muy buenos días, un nuevo día, amaneció y amaneció con sol, que no es poca cosa en esta temporada, ¿eh? Nos habían dicho que venía lloviendo todos los días. Hoy parece que es el gran día, ¿no? Así parece. Nos estamos yendo al sitio arqueológico de Tikal, que está a unos 20 minutos de acá, ¿verdad? Media hora más o menos, sí. Miren la hermosa vista del lago Petén Itzá. Tenemos acá al costado. Les vamos a dejar unas imágenes del dron que Facu estuvo haciendo, que está practicando. Ven, acá dice Tikal 31 kilómetros. ¡Woohoo! Bienvenidos al Parque Nacional Tikal. Estará a la derecha. La entrada al parque no es donde están las ruinas, sino es la entrada a todo lo que es el área protegida del Parque Tikal. Puesto de control, sí, acá definitivamente se compran las entradas. Hola. Ya compramos la entrada y ahora tenemos que manejar 17 kilómetros para adentro. Gente, el parque es enorme. Tenemos que ir a no más de 40 porque esta es un área protegida y se puede llegar a cruzar cualquier animal. Mejor, así a lo mejor tenemos suerte y podemos cruzar a algún animal. La entrada tiene un costo de $21 para extranjeros y de $3,50 para nacionales. A la vez, nosotros elegimos dormir dentro de las ruinas mayas, dormir dentro del camping, que se puede, ojo, Hay que tener cuidado. A la noche yo no sé cuánto voy a dormir, pero se sabe que acá en este parque hay jaguares, así que hay que tener precaución. Spray para jaguares no viene, me parece. No, son animales que por lo menos no se tiene mucho registro que hayan atacado humanos. Al camping, por acá. Se puede entrar con el auto, ¿no? Sí. ¿Sí? Y que Facundito va a elegir el que está al lado del baño por una razón, porque dice que acá es donde durmió Pablo Imhoff. Exacto. Y ya que está vacío, vamos a hacerle honor al gran Pablo y vamos a poner la carpa en el mismo lugar que él. La verdad que está hermoso el día. Hay unas nubes, pero puede ser que no moleste. Ya hemos ingresado, gente. Por ahí está la entrada. Y nos dijeron que tenemos unos 25 minutos caminando. Sí. A ver, muéstrame o no. Esta es para la entrada al parque y esta es para el camping. Nos dijeron que un día no te alcanza para recorrer todo, que es muy grande el parque. Primeramente comentarles que Tikal es un nombre moderno. Anteriormente, es decir, para los mayas, se llamaba Yaxmutal y significaba el lugar de las voces. Este sitio arqueológico maya tuvo su apogeo entre el año 250 y 900 después de Cristo. Y como muchos lugares que hemos visitado, este también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. Por acá donde estamos caminando vamos a salir a la Gran Plaza, que es la parte principal donde se encuentran 2 de las 3 pirámides más importantes de acá de Tikal. Gente, hemos llegado a un lugar mágico prácticamente. Nos vamos a dar vuelta de a poquito. Miren a nuestras espaldas. Y eso que la tenemos de espalda y estamos Sí. emocionados. Qué impactante estar acá. La verdad que es una postal que se ve en todas las fotos de cuando uno pone Guatemala. Wow. Es increíble. Vamos a verla como es desde la Gran Plaza. Wow, miren lo que es esto. Están en vivo con nosotros, ¿eh? Tremendo lugar. Qué locura, gente. Qué locura. Un sueño. Miren lo que es esto. Como ganas de... Sí, respeto. Por acá justo frente a la otra, la pirámide principal que está allá atrás, está esta que se puede subir
y vemos mucha gente allá arriba que viene a sacarse como una foto típica, ¿no? Es como algo más panorámico de lo que es la plaza. La torre principal es la Gran Jaguar y se sabe que es una tumba de un gobernante muy importante de acá, que le vamos a dejar el nombre porque me es imposible decirlo en español. Y bien enfrente la que tenemos acá, que es la que vamos a subir y se puede, es el templo número 2, que se sabe que el gobernante se la construyó a su mujer. El Gran Jaguar representa el día y el templo 2, que es el que vamos a subir ahora, representan la noche. Si no recuerdo mal, este sitio creo que tiene unos 38 metros de alto. Estoy sin aire. Sí, tiene 38. Anteriormente en esta estructura había máscaras con estuco del dios Sol y del dios Maíz, que también representaban la fertilidad. Como dijimos antes, se viene la lluvia. Esta pirámide representa todo lo que es lo femenino. La del frente, que es el Gran Jaguar que allá se ve, es todo lo masculino. Y por eso están de forma opuestas, unas enfrente de la otra, representando el poder político y espiritual de Tikal. Se largó nomás la lluvia. Nos vamos todos a meter acá abajo de este techito. Bueno, gente, son cosas que pueden pasar. Estamos en temporada de lluvia. Lo único que espero es que corten un ratito. Aparecieron unos monitos, miren. Se nota que están con las crías. No, increíble. Bueno, gente, hemos salido de nuevo. Sigue lloviendo, caen algunas gotas. Queríamos dar un consejo, un pequeño consejo, para que no cometan el mismo error que nosotros. Es que vengan temprano, porque en temporada de lluvia es más propenso que llueva a esta hora, que ya son 2 de la tarde. Casi 3 de la tarde. Siempre por la tarde es más propenso que se largue la lluvia. Entonces es preferible venir temprano. Tuvimos que hacer una pequeña compra, que es una bata. Una capa, perdón, capa. Lo peor es que en el auto tenemos una. Sí. Ojo que puede salir el sol. No parece, pero siempre hay probabilidades en Centroamérica de que llueva y salga el sol. Y donde estamos yendo ahora es a la tercer pirámide, que les dijimos que había 3 más importantes. Estamos yendo a la que se llama la pirámide de la serpiente bicéfala, que es la más alta. Y atención que esta pirámide, la vista, que es donde uno sube para ver el amanecer o el atardecer, dependiendo la entrada que uno pague, es la misma vista que sale en la película de Star Wars, en el episodio 4, y qué casualidad que la pirámide es la pirámide 4. Hemos llegado a los pies del templo 4. No se ve porque está todo atrás de toda esta vegetación, pero ahora tenemos que arrancar a subir. Está bastante alto, así que hay que tener paciencia. Hemos llegado finalmente a la parte más alta y miren, allá es donde está la gran plaza. El que se ve como de frente aquí, ¿Es el Gran Jaguar? Claro, es el Gran Jaguar, es el más importante, y el otro es el que está enfrente. Qué vista privilegiada. Y por allá, no sé si se alcanza a ver en la cámara, hay como otra construcción, pero bueno, no se sabe qué es. Qué vista, Acá es donde la gente viene a sentarse para ver sobre todo el amanecer. Esta pirámide, que es la más alta, fue construida en el año 741 después de Cristo, y además de ser mirador, representaba una batalla militar y política muy importante para ellos, y representaba la victoria al pueblo de Calakmul, uno de los principales enemigos de Tikal. Allá está Facu. Que actualmente se encuentra en territorio mexicano. El templo tiene el nombre de serpiente bicéfala porque allá atrás, donde ahora está cerrado y no se puede ingresar, se había encontrado un dibujo justamente de una lanza con una serpiente de 2 cabezas, que representa el poder y esta batalla ganada, como recién les comentábamos. La verdad que no nos queríamos despedir de esta tremenda vista, porque bueno, uno nunca sabe cuándo va a volver a estos lugares, ¿no? Hay que hacer... Sí, hay que sacarse fotos, hay que sacarse fotos mentales. Nos vamos a ir recorriendo el parque, que todavía nos queda tiempo. Y vinimos a visitar este templo particularmente por recomendación de uno de los guías, que dicen que es el tercer templo más grande, que es el templo número 5. Se puede escuchar cómo caen unas gotas, pero son de los monos que andan en las plantas. Pero miren, los dejamos con unas imágenes
de lo que es el Templo 5. Llegando con ustedes. ¿Qué feliz? Este templo gigante fue el primer templo construido de Tikal por el gobernante número 22 en el año 600 después de Cristo. Y este junto al templo 3, este es el templo 5, son torres gemelas, es decir, son iguales y representan la misma estructura que Tikal. Se saben que son representaciones funerarias y ceremoniales. De hecho, acá podemos ver la estructura ceremonial. Antes de ingresar al parque me acuerdo que había un cartel, ya lo vamos a buscar, que también decía los procedimientos para realizar rituales y tenía como un nombre indígena. Seguramente la gente puede venir acá a hacer rituales todavía. Si alguien lo sabe, por favor, gente de Guatemala, nos lo deja en los comentarios. Otra vez se largó a llover, miren dónde aparecemos, en el camping. Toca armar la carpa y gracias a Dios está este techito. Hay que armarla rápido porque pensé que acá iba a haber luz, pero no hay luz. No sé qué tan iluminado está el lugar a la noche. Ahí va quedando la carpita. ¿Y ahora qué toca? La parte más divertida. ¿Qué plano, mi amor, que te estoy haciendo? Inflar el colchón. Se puso la 10. ¿Estamos haciendo algo? ¿Qué estás haciendo? Yo no sé porque me estaba bañando. ¿Arroz? Arroz, hay huevos y algunas cositas más que le vamos a echar. Gente, no se ve nada, ¿eh? No. Y ahora porque está esa luz prendida de ahí, pero... Claro, porque está la luz prendida del baño, pero después la apagan. Menos mal que nos pusimos acá cerca del baño porque no se ve nada. Y ya es todo selva. Selva, para allá está... Bueno, no se ve, pero allá hay todo selva. Y el guía nos dijo que... Bueno, el toallón colgando en el auto. El guía nos dijo que era más propenso a los jaguares que se pueden ver de noche. Miren, acá está nuestra casita por esta noche, la carpa. Ahí tenemos todo acomodado, ya hemos comido, hemos bebido. La verdad que muy contento de hacer esta experiencia de acampar acá en Tikal. El sonido de la noche es hermoso. Vamos a dormir fresco, parece, porque está refrescando de poco. Dicen que a la noche refresca bastante, así que ya tenemos las bolsas de dormir acá por las dudas. Y bueno, estaba hace un rato pensando que ya... No sé si es el último video, pero capaz que el anteúltimo. Ya nos vamos despidiendo de Centroamérica y con esta joya de Tikal. Vamos a ver qué tal pasamos la noche. Al día siguiente. Buen día, un nuevo día acá en el canal. Amaneciendo desde las ruinas mayas de Tikal. Hicimos un cafecito acá para activar la mañana. La verdad que dormimos muy bien. Yo me desperté como a la noche y miraba por las ventanas de la carpa a ver si veía algo, pero nada. Tuve como 2 horas despierto más o menos en la noche porque no me podía dormir, obviamente. Miraba, pero no encontré nada. Yo escuchaba tus ronquidos nomás. No estuve despierto bastante tiempo. Yo hice lo mismo, me asomé varias veces. No. Se escuchan un montón de ruido en la noche, pero tampoco escuchamos ni siquiera los monos aulladores. Yo no escuché. Yo sí escuché los monos y escuché pájaro carpintero un montón también. Ajá. Por allá, para mí vino re cerca porque se escucha acá nomás. Y bueno, gente, hasta ahí fue nuestro recorrido por acá, por el Parque Nacional Tikal y nuestra acampada. La verdad que es una experiencia que no nos la vamos a olvidar. La súper recomendamos. Sí, vengan a quedarse acá a dormir. La verdad que es muy lindo venir a conectar un poco con la naturaleza. La verdad que el parque es una preciosura. Vengan con tiempo porque es bastante grande, hay bastante por recorrer. Nosotros dentro de todo, en el tiempo que tuvimos, recorrimos bastante. Si todavía no estás suscrito al canal, no olvides de suscribirte y activar la campanita porque se viene nuevo país. Ya creo que nos vamos despidiendo de Centroamérica, como lo dije anoche, después de estar 8 meses en todo este continente. La verdad que con nostalgia también. Sí. Pero bueno, hay que seguir. Así que queremos que también nos dejen en comentarios qué les pareció el parque, si se quedarían a dormir o no acá. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.